ubicados en el... Perdón. Ahí está. Estamos ubicados en un barrio relativamente nuevo, es un barrio que se comenzó a construir en 2006, 2007, se termina de construir en el 2010, son 1.500 casas, y dentro de ese barrio, bueno, estamos insertos el complejo educativo, así que nuestra matrícula proviene el 98-99% del barrio de las Casitas de Santa Rosa, como se conoce popularmente al barrio. Así que bueno, vamos a hacer una brevísima reseña de cómo nos fue y qué planificamos para el año 2019. Nosotros en febrero ya teníamos todo armadito, 15 de febrero, 16 de febrero, por ahí cuando volvimos de vacaciones, reabrimos la escuela, preparándonos para el ciclo lectivo 2019. Bueno, teníamos ahí breves informaciones en lo que estaba pasando en Asia, después en Europa, y bueno, el 19 de marzo nos llegó a nosotros la novedad de que tenemos una nueva realidad, que era la de la pandemia del COVID-19, así que todo lo que habíamos planificado para ese 2019 lo tuvimos que guardar en un cajón y empezar a hacer algo nuevo, para lo cual no nos habíamos preparado ninguno. Nadie estaba preparado, ni nosotros, el equipo directivo, ni los profesores, y mucho menos nuestros alumnos. Así que ahí comenzamos a hacer un diagnóstico de situación, que tampoco sabíamos cuánto iba a durar esto. Suponíamos que no iba a durar más allá de 15, 20 días, un mes, como máximo pensábamos que iba a durar esto. Bueno, no, y duró mucho más que eso. Así que para abril ya vimos que esto iba a ser largo. Así que rápidamente ahí comenzamos a armar los grupos de WhatsApp para empezar a mantener el contacto con la familia, sobre todo. Decidimos mantener la escuela abierta. Una vez por semana hacíamos guardias, lo que nosotros llamamos guardias presenciales, para que las familias y los alumnos se acerquen a la escuela. Nosotros estamos en una comunidad, digamos, con muchas carencias, y entre esas carencias que tiene, bueno, es la de los medios electrónicos. No teníamos, nuestros alumnos no tienen al día de hoy ni computadoras, ni netbook, y muchas veces hay un solo celular en la familia que es compartido por toda la familia, mamá, papá, hermanos, así que se nos dificultaba muchísimo el tema de la virtualidad. Es por eso que comenzamos a trabajar mucho en formato papel. No podíamos perder el vínculo. El desafío nuestro era no perder el vínculo con esa familia. Digamos, lo peor que nos podía pasar es que ir perdiendo vínculos con la familia y con nuestros alumnos. Era el gran desafío que se nos presentaba. Así que bueno, rápidamente comenzamos a armar, junto con preceptores, profesores, grupos de WhatsApp, y hacer relevamientos a ver quiénes eran las familias que no tenían medios para contactarse. Así que nosotros todas las semanas veníamos, a pesar de las estrictas aislamiento que teníamos. Recuerden, en 2019 esos primeros meses eran muy estrictos. Bueno, a través de permisos que íbamos sacando, veníamos y manteníamos la escuela abierta para aquellas familias que no tenían forma de vincularse por medios virtuales, electrónicos. También se hizo un sostenimiento de parte de la provincia de Buenos Aires. Esto hay que destacar, que rápidamente se adaptó un bolsón de mercadería bastante completo, que incluía alimentos como leche, harina, alimentos básicos para sostener la alimentación de los chicos y las familias. Así que también una vez por mes se hacía entrega de esos módulos alimentarios. Eso se empezó en marzo y no se cortó hasta el día de hoy.
que sostenemos ese módulo alimentario para las familias, que todos los meses se toma un día en la semana y se hace entrega de esos bolsones alimentarios que complementan bastante bien la dieta familiar, digamos, son productos de primera necesidad y de buena calidad. Y bueno, paralelamente a eso teníamos que juntarnos con los profes de manera virtual, empezar a utilizar Zoom, Meet, todas las herramientas electrónicas que hasta el momento desconocíamos y tuvimos que empezar a manejar medio así a la fuerza, empezar a hacer reuniones virtuales con los profesores, a ver las realidades de los cursos. Nosotros en la escuela tenemos 24 secciones, o sea, son 24 cursos, 24 realidades distintas, 750 alumnos, que van entre los 12 y los 18, 19 años, repartidos en los 3 turnos, mañana, tarde y noche, así que tenemos una realidad bastante diversa y bastante heterogénea, así que teníamos que atender todas esas necesidades. Así que bueno, gracias al trabajo y al compromiso con los docentes y los no docentes, también tenemos un grupo de auxiliares muy predispuesto, que también colaboró muchísimo. Rápidamente nos pusimos con los docentes a diagramar una estrategia para trabajar con los alumnos, sabiendo que el trabajo virtual no es lo mismo que el trabajo presencial, eso lo sabemos todos, y no es tampoco que la escuela, como se decía en los medios de comunicación también, que no había clase, que la escuela estaba cerrada. La escuela estaba abierta, pero desde otro formato, del formato virtual. Y del formato físico, manteníamos el edificio abierto 1 o 2 veces por semana para atender a aquellas familias que no tenían elementos tecnológicos para conectarse. Así que la primera gran batalla que tuvimos que dar fue contra la desinformación que daban los medios de comunicación, ¿no? Esto que la idea de que no hay escuela, la escuela está cerrada, no hay clases, las clases se siguieron dando en otro formato, con un montón de dificultades, pero... Marcelo, nos vamos quedando con esta idea, la escuela siguió funcionando. Sí, tal ¿Sí? cual, sí. Y bueno, muchas gracias y después seguimos charlando. Dale, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Andrea, ¿sí? Quizás desde la gestión municipal, digamos, ¿cómo se vivió esta experiencia? 2020, ¿no? Porque Marcelo, miren esto, ¿no? ¿Cómo 2019. nos quedamos? Claro, desde la virtualidad. Sí, nos vamos perdiendo también temporalmente. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder escuchar a Marcelo, que también contó todo lo que pudimos atravesar. Y bueno, no voy a explicar del distrito de Florencio Varela, porque él explicó tan bien, y bueno, yo voy a avanzar con otras cuestiones. La verdad que en el 2020 se inauguraba la Secretaría de Educación, porque hace 21 años que estoy en el cargo, pero fui atravesando diferentes, digamos, cargos, desde directora, subsecretaria, y bueno, justamente cuando me toca ser secretaria, con todos los desafíos y toda la planificación, nos encontramos frente a otro nuevo desafío, que era la pandemia a nivel mundial. Y la verdad que bueno, tuvimos que deconstruir todo lo planificado para poder sobrellevar la situación y desde la municipalidad acompañar fuertemente a la educación distrital, tanto desde la gestión pública, tanto a la gestión privada, que estaba atravesando fuertes y difíciles momentos, como también a la gestión estatal. Y nosotros les contamos que tenemos 12 jardines municipales con una matrícula de 1.800 alumnos en el total, ubicado en diferentes barrios del distrito. Y bueno, todo lo que contó Marcelo es lo que se vivió dentro de los jardines también, y con digamos, con toda el abordaje del equipo docente. Tuvimos que hacer reuniones para poder sobrellevar esta pandemia.
Pero en realidad me quedé pensando en lo que decía sobre las desigualdades. La verdad que las desigualdades existieron siempre, ¿no? A nivel económico, social, pero esta pandemia trajo una desigualdad, como decía ahí Marcelo, que es la parte de digitalización, y que hoy en día se está queriendo dar tratamiento más profundo. Nosotros desde el municipio el año pasado, justamente estuvimos entregando, porque bueno, nuestro intendente hizo todas las gestiones necesarias con el Ministerio de Educación para poder hacer entrega en el distrito de 2.563 computadoras que fueron distribuidas en el nivel secundario. Pero así todo no alcanza eso, ¿no? Seguimos teniendo un déficit en el tema de la digitalización. Sabemos bien que esta semana, el 4 y el 5, nuestro ministro de Educación, Nicolás Trota, se va a reunir con el Consejo Económico y Social y ahí va a presentar 4 propuestas. Justamente una tiene que ver con la justicia educativa, que es lo que necesitamos, aumentar el 8% del PBI, es lo que va a solicitar el ministro, y eso va, yo pienso que si es aceptado por el Consejo, va a traer aparejada una solución enorme, porque las tecnologías es lo que especialmente tenemos que hacer énfasis en este tiempo, ¿no? Las tecnologías educativas, que son las que nos van a abrir las puertas al mundo. Y no es solo Argentina la que está atravesando esta circunstancia, sino, dicho por la UNESCO, a nivel América Latina y el Caribe, que es la región que nos aborda a todos nosotros, tenemos un problema estructural de financiamiento. Y la verdad que al leer esta noticia me pone contenta y un poco tranquila, porque sabemos que tenemos un gobierno que se ocupa y se preocupa por todo lo que está atravesándonos en el tema de la educación. La educación necesita un avance. Yo lo escuchaba ahí a Marcelo, todo lo que sortearon, la verdad, el rol que tuvo que ocupar el docente, el directivo, para poder sobrellevar estas situaciones que nos abordaron. A nivel esencial fue los módulos alimenticios, pero bueno, a nivel educativo todavía tenemos esa faltante, pero con un aliciente que sabemos que posiblemente podamos dar y llevar respuesta a todos los alumnos, alumnas y adolescentes que están atravesando esta, digamos, este grave problema que contaba Marcelo, el no poder tener conectividad. Les contamos un poquito desde el lado local. Hace poco estuvimos reunidos con la parte del sistema del municipio, en donde se está instalando cerca de las plazas seguras, o sea que estamos tratando de buscar la seguridad e instalar también las redes para que los chicos puedan usar también las plazas para conectividad. Y bueno, hay un proyecto, un programa muy lindo que se está comenzando a realizar en Varela y posiblemente ya se va a inaugurar, de nuestro intendente, el doctor Andrés Watson, bueno, arregló con la innovación pública de las jefaturas de gabinete del ministerio. Es un proyecto de incorporar puntos digitales. El primer punto digital lo vamos a tener en un barrio, Florencio Varela, que es uno de los más estudiados y más vulnerados en el tema de las redes y la digitalización. Y esto consta de un equipamiento a nivel desde este ministerio, en un centro que ya elegimos, y que bueno, vamos a tener que modificar para tener todo este equipamiento que es fabuloso, de computadoras, Play, porque sabemos que es el deporte tecnológico ahora vigente, y un cine, donde también vamos a poder
ofrecer a los docentes una formación en 4.0, que es lo que se viene. Bueno, todas estas políticas educativas y que se están analizando desde el ministerio y bajan verticalmente hacia la provincia y hacia los municipios, la verdad que nos deja un poco tranquilos porque sabemos que, bueno, este gran obstáculo o este gran desafío que tenemos con la digitalización lo vamos a poder abordar digamos, con el apoyo del gobierno. Pero también quería comentarles un poquito lo que nosotros tenemos en planificación y que se va a venir también, porque es algo que está muy latente y muy hablado, y es, tenemos un centro, un CEIM, que pusimos nosotros, es un centro educativo integrador municipal, en donde se van a abordar problemáticas sobre el neurodesarrollo, la atención de la estimulación temprana en el neurodesarrollo, importantísima para acompañar a la escuela, con esos niños que quedaron porque también tenemos que ver que todo esto que atravesamos trajo aparejada un montón de situaciones en los niños, en los adolescentes, que quizás la escuela no pueda abordar sola, pero nosotros podemos dar un acompañamiento desde la parte municipal a aquellas familias que ya tienen hijos con condiciones diferentes o con discapacidades, o a niños que están atravesando y que tuvieron que ir al psicólogo por problemas de ansiedad, de angustia. Bueno, ahí vamos a estar abordando estas problemáticas con, bueno, digamos, profesionales que va a ofrecer el municipio para que la escuela y las familias tengan puentes y poder abordar estas problemáticas. Bien, Pero Andrea. bueno, sí. No, bueno, continuamos después, te agradecemos. Bueno. ¿Sí? Quería preguntarle a María Laura, que el otro día estuvo en la reunión, si quería agregar algo de las cosas que el otro día nos había contado, o bueno, ya Andrea dijo todo. Me faltó. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Sí, Andrea dijo todo, así que no hay más nada que agregar. Muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, gracias. Y Vilma se está sumando, yo la estoy viendo recién ahora. Vilma es inspectora también de ahí de la región y es la inspectora de la Escuela 14 de la que nos hablaba Marcelo, ¿verdad? Hola, Vilma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me sumé ahora, tal vez tenía mal el horario, creo que decía 15:30, perdón. Ah. Sí. Así que bueno, así que me perdí lo que dijo Marcelo, lo que habló Andrea, así que bueno, mil disculpas. Bueno, yo lo que les quería comentar, en este caso, si bien trabajo con Marcelo, pero sí comentar las experiencias en este bienio 2020-2021 del área. El área que yo superviso es el área 4. Tiene una característica muy particular. Las escuelas que superviso son todas del área periurbana. Entonces, tienen, donde si bien son muchos los barrios de Florencio Varela, en este caso al ser barrios periurbanos, coinciden en algunas de las características. Son barrios con crecimiento continuo, donde se ve una movilidad de la población de manera, en Aspo y Dispo también se dio una movilidad de la población, incluso un incremento de la población. Que luego esto repercute sobre en cuanto a las matrículas de la escuela, porque hay un aumento de matrícula, y precisamente son escuelas que en este momento contienen una matrícula, son secciones superpobladas, donde el trabajo es mucho más grande y mayor que hay que realizar para sostener la inclusión.
Obviamente las dificultades que se generaron durante ASPO y DISPO y actualmente fue el problema de conectividad. Como bien definí, un área periurbana, bueno, ahí está Andrea también, donde incluso en algunos de los barrios no hay prestadoras de servicio de Wi-Fi. Entonces esto dificultaba muchísimo más el trabajo virtual. Y además se le sumaba la otra problemática de la falta o escasez directamente de los dispositivos para poder conectarse. Estamos hablando de familias que con un celular tenían que responder a actividades de todos los niveles, de los 3 niveles, primaria, secundaria, incluso también de terciario universitario. Y con dispositivos que a veces llegaban al domicilio, tenían la posibilidad de tener ese dispositivo recién a la noche cuando llegaban los adultos responsables de esos dispositivos. Ante esta situación, obviamente, que nos encontramos, hubieron varias estrategias, cómo lograr esta inclusión, porque hablamos la escuela, la inclusión desde lo pedagógico, pero bueno, también sabemos la importancia de la escuela en el barrio, y obviamente recurrimos al formato papel. Muchos el formato papel, que era lo único que nos iba a resolver esta situación ante la falta de poder estar en contacto y sostener la continuidad pedagógica. Precisamente en esto de la inclusión, además del sostenimiento de la actividad pedagógica, también respondimos a otros derechos, como es el tema de la salud y la alimentación, donde la escuela fue el lugar donde el reparto de módulos alimentarios, donde se trabajó articuladamente con el consejo escolar, con el municipio, y el derecho a la salud, donde se trabajó de manera muy estrecha y reuniones todas las semanas con la Secretaría de Salud del municipio, donde continuamente realizábamos un relevamiento de las familias, de los estudiantes, docentes que contraían COVID, y para poder ser asistidos, incluso los fines de semana para las familias también ser asistidos con el tema del módulo alimentario, que ahí intervenía en el caso del municipio. Fue un trabajo arduo, intenso, donde hubo que buscar muchísimas estrategias para dar respuestas y trabajar en red. Lo que sí, esto lo podemos poner como para la parte positiva, es que pudimos lograr encontrarnos, armar una red de trabajo, dar respuestas. Tal vez muchísimas nos quedaron sin dar respuesta, pero lo que estaba a nuestro alcance se dio. El trabajo de los equipos de conducción era full time, era todo el tiempo, los fines de semana, y el trabajo en red con consejo, con jefatura distrital y con el municipio. Bueno, Andrea nos visitaba en todas las entregas de módulos alimentarios. Yo les decía, bueno, una de las estrategias fue el formato papel. Obviamente el año pasado, si ustedes escuchaban, todas las escuelas están cerradas. No, las escuelas no estuvieron cerradas. Las escuelas estuvieron abiertas, y no solo estuvieron abiertas una vez al mes cuando se entregaban los módulos alimentarios, sino que también una vez a la semana las escuelas abrían sus puertas precisamente para poder recepcionar y tener el contacto con los estudiantes en un horario donde quedaba muy estipulado, que no era la totalidad de la carga horaria, y además quienes contaban con la conectividad, dejar el servidor prendido para que puedan tener la posibilidad de acercarse a la escuela, no solo los estudiantes, sino todos los vecinos de la comunidad educativa, para poder utilizar ese recurso tan valioso en este momento. Obviamente que si vamos a la parte de a quienes, cuando se observa más que nada un acompañamiento donde sí hubieron, como hablaba de la conectividad, algunos desconectados, precisamente por la falta de este insumo, de este dispositivo, y también por la franja etaria la cual nosotros, con la cual trabajamos, que son los adolescentes, que deciden también con quién conectarse y con quién no, lo hacen en el aula.
en el aula un día pueden estar muy en contacto y otro día no. Entonces, también entendíamos el momento en que querían conectarse o estar en contacto con nosotros. Tuvimos la posibilidad, por suerte, de contar con los ATR, que la mayoría los conoce, que son los acompañantes de trayectorias de revinculación desde provincia, que fueron designados, que fue un recurso sumamente valioso, y más que nada para las escuelas del área, para poder revincular a los estudiantes que habíamos perdido en cierta forma el contacto, porque así como también hay una escasez de dispositivos, los dispositivos tienen una durabilidad bastante acotada, porque en realidad son los chips que cuando no se paga una línea para poder trabajar, sino para poder sostenerlo si no se compra un chip. Entonces van cambiando continuamente el número de teléfono, y eso también es otro obstáculo al momento de trabajar en la virtualidad. Aún así, bueno, sostuvimos el contacto, igual se hicieron grandes trabajos, como por ejemplo algunos encuentros virtuales de las escuelas del área, se sumaron otras, con conversatorios, se trabajó la ley Micaela, se trabajó el piropo, en realidad surgió desde los mismos jóvenes, qué pasaba con el piropo, y para poder participar también se usaron varias estrategias, en qué momento utilizar, qué medio poder usarlo, e incluso hasta la carga de los celulares de parte del personal de la escuela, de los docentes. También el municipio nos dio la posibilidad de contar con la plataforma, de contar con un canal donde podíamos compartir los trabajos, pudimos realizar los actos virtuales, incluso por radio. Uno de los actos de la Escuela 14, que es la orientación en comunicación, el acto 25 de mayo fue radial. Utilizábamos todos los medios para poder estar en contacto con nuestros estudiantes. Y bueno, luego en el 2021 viene la vuelta a clase, el retorno a clase, con un plan jurisdiccional, con todo un protocolo de cuidado, donde realmente es un protocolo de cuidado donde nos cuida a todos, a toda la comunidad. Y con una gran inversión en cuanto a insumos para poder afrontar a este retorno a clase con todos los cuidados, insumos de sanitización, desinfección, los termómetros, y esto continúa, es mes a mes se van entregando los insumos. La vuelta a clase, obviamente acá nos encontramos que muchos de nuestros estudiantes no habíamos podido revincular. Entonces era buscar nuevamente esta nómina de estudiantes que no se habían conectado pedagógicamente o dónde estaban. Entonces ahí fue todo un trabajo, febrero-marzo, en reencontrarnos con los estudiantes que no habían querido o no se habían logrado contactar o volver a la escuela. El volver a la escuela también es otra posibilidad, que ellos saben que pueden ir cualquier día, en cualquier turno, y van a estar dentro de la escuela. Ahí se hizo un trabajo intenso, yo les hablaba de una movilidad importante de población, dentro del AMBA, incluso se fueron a otras provincias. En la actualidad hay algunos estudiantes que no han encontrado vacantes, por ejemplo en Santa Fe, y siguen conectados con la escuela de Florencio Varela, siguen trabajando, siguen siendo estudiantes hasta el momento que puedan conseguir una vacante. Y también tuvimos mucha movilidad a través de familiares de zona oeste, todo lo que fue la pandemia y los contagios también dio esta situación de que nuestros estudiantes tuviesen mucha movilidad, o sea, como que ellos fueran y muchos que ingresaron. Se incrementó mucho la matrícula en las escuelas, muchos que provienen de las escuelas privadas y también del movimiento de población que se produjo en el AMBA. Entonces, ahora nos encontramos, sí, ya estoy. Bueno, sí, gracias Vilma por ahora. Y bueno, venís repitiendo varias veces e invitando a la voz de los estudiantes, ¿sí? Así que bueno, le vamos a pedir a Malena, que se encuentra en Esquel, que nos cuente un poco desde la perspectiva de la voz de los estudiantes su experiencia en este tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación.
Yo iba a arrancar compartiendo en realidad una presentación. Bueno, primero me voy a presentar, yo soy Marina Rodríguez San Juan. No sé si están viendo lo que empecé a compartir. Sí, por Sí, favor. Malena. Yo soy ex representante provincial en la Mesa Federal del Centro de Estudiantes. Ya egresé, pero mi compañera que está ahora en el lugar que estaba yo no puede participar porque está de viaje. Así que nada, hice una presentación les voy a mostrar acá una encuesta que hicimos con un compañero, también de acá de Chubut, el año pasado, con los desafíos de la educación en pandemia y lo que pensábamos los pibes y las pibas de lo que se venía post pandemia. Esto es desde Chubut, pero fue una encuesta federal, o sea, tenemos también las respuestas, por si a alguien le interesa en un momento, tenemos las respuestas a nivel federal. Yo soy militante hace muchos años, bueno, Chubut viene atravesando una crisis muy grande hace bastantes años y en 2019 hubo una cantidad masiva de tomas de colegios y en la primera toma estuve yo, por ejemplo, desde el primer día con muchos más compañeros, obviamente, hasta el último, que fueron 2 meses enteros de toma de colegios, del cual recibimos respuestas, hubo una mediación, todo, pero no, quedó en la nada, porque bueno, vino la pandemia y porque también creo que todo lo que nosotros exigimos con la situación que está atravesando Chubut es medio complicado también de ponerlo primero, como decir, no sé, teníamos exigencias que por ahí para el Estado van después de las exigencias que hay de parte de los trabajadores, y bueno, es un poquito más complicada la situación de los estudiantes y lo que exigimos, pero bueno, debería estar priorizada. Ahora voy a presentar el PowerPoint con las respuestas de la encuesta, que me parece que es algo muy interesante y que habla de todos los conflictos que atravesamos desde antes de la pandemia, pero que en la pandemia se agravaron. Bueno, acá la presentación de que lanzamos una encuesta. Bueno, fueron 218 estudiantes, Chubut tuvo el 5,7% del total de la encuesta, y bueno, ahí tenemos las localidades que participaron, que fueron Rawson, Playa Unión, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, El Hoyo, Lago Puelo, Esquel, Trevelin, Gaiman y el paraje Entre Ríos, y son pibes y pibas de entre 11 y 18 años o más. Bueno, la conectividad, por ejemplo, que es un tema clave en la pandemia, fue respuesta sí. El 21,5% utiliza algún dispositivo de Conectar Igualdad y el 1,8% utilizan los cuadernillos de provincia o nación. El resto del porcentaje tiene sus propios medios dispositivos electrónicos. Después, en cuanto a la movilidad, 46 estudiantes de los 218 respondieron que utilizan el transporte público para llegar a sus lugares de estudio. Nos parecía importante remarcar esto porque se hablaba en ese entonces de volver a la escuela y también de qué iba a pasar con el transporte público, porque obviamente no había vacuna, estábamos todos medio a la deriva con la pandemia, entonces nada, la encuesta nos parecía sumamente importante esto para que vuelva, si se pensaba volver a la presencialidad. Después el tema de los módulos alimenticios, bueno, el 67% afirma que en su escuela no entregan módulos alimenticios, no en todas las escuelas entregan, en mi barrio hay una escuela primaria, por ejemplo, que sí entrega, y nada, tengo el ejemplo de cerca, pero al principio las partidas escolares no las entregaban, pasaron los meses y empezaron a entregar las partidas y obviamente se tenían que hacer cargo los docentes y el equipo directivo de entregarlas, llevarlas a la casa o la familia de retirarlas en la escuela. El 8,3% contesta que sí entregan módulos alimenticios y el 24,7% contesta que a veces entregan o que no sabe. Y también nos pareció muy interesante hablar desde cómo se sienten los pibes y las pibas en el medio de una pandemia con la escuela. Y bueno, después de esto viene la vinculación con el colegio, pero primero vamos con cómo se sienten.
El 13,7% se sentía mal, el 11% muy mal, el 40,8% más o menos, y el 27,5% bien y el 7% muy bien. Ahí es un número re bajo, el 7% de pibes de Chubut que se sentían muy bien. Es un alto porcentaje de punto que más o menos. Nos parecía muy importante esto porque, nada, estábamos atravesando una situación. La mesa federal trabaja mucho con el Ministerio de Educación y con por ejemplo, Graciela Morgade, que está encargada de una de las secretarías. Y nada, nos parecía muy importante trabajar sobre esto porque una de las cosas que los pibes y las pibas no pueden tampoco estar sintiéndose muy mal y estar vinculándose con el colegio, porque dentro de la casa pasan muchísimas cosas y bueno, en las redes pueden ver muchas campañas que largamos con el resto de los compañeros sobre esto y para ayudar a los pibes y a las pibas. Y saber, porque muchas veces, bueno, la pregunta que sigue es sobre eso. Muchas veces los pibes y las pibas se vinculan mucho más con los compañeros y las compañeras y algún docente que capaz un POT que acompaña, alguien dijo ATR, yo no sé si es lo mismo que un POT, que es el profesor de orientación y trayectoria, deben cumplir una función similar, que están para acompañarte, para estas cosas que vengo nombrando. Nos parecía importante preguntar eso y ahora hay unas respuestas muy interesantes. Después, ¿cómo venían con las tareas? El 20,64% no había hecho mucho, el 41,28% más o menos, y el 38,08% iba al día. Bueno, después, esto hablando de post pandemia o de la vuelta a la presencialidad, los reclamos que venimos haciendo en Chubut me parece que están acá también muy marcados. Por ejemplo, el 65%, el 65,5% opina que las cuestiones edilicias y sanitarias deberían modificarse. Y en Chubut, uno de los pedidos que más se escuchaban eran las condiciones edilicias. Hubo inviernos que había que ir con mantas a la escuela porque no teníamos ventanas, no teníamos calefacción. Hubo una escuela que se inundó en Playa Unión, no, en Rawson, que queda nada, 5 kilómetros de Playa Unión. En otra se voló un techo en Esquel, por ejemplo, entonces nos parecía muy importante nombrar esto. El 66,5% opina que una implementación real de las leyes como la 26.150, que es la educación sexual integral, y la 26.877, que es la del centro de estudiantes. Después, el 47,7% pide más espacios de escucha a estudiantes, que es algo que exigimos muchísimo también, como lo es el cumplimiento de las leyes, nos parece primordial. Sin centro de estudiantes no hay una escuela democrática y los centros de estudiantes de Chubut son nulos casi. El 31,6% exige más participación estudiantil en proyectos institucionales. Nos parece que después de la pandemia y durante la pandemia también la participación de los pibes y las pibas es muy importante por todo lo que venimos nombrando antes de lo que atravesamos durante las clases presenciales, post pandemia y durante la virtualidad. El 35,7% pide más acompañamiento en la trayectoria educativa. Después, esta era una encuesta una pregunta más abierta y ¿qué puede aprender la escuela en este tiempo de gasto? Son parecidas las respuestas, pero cambian algunas cositas que por ahí hacen que la respuesta sea diferente, no sé, en las personas que nos acompañan y eso. Por ejemplo, un 61% exige acompañamiento a los estudiantes. El 18,8% nos dice que deben trabajar en conjunto a la comunidad educativa y con más acompañamiento a estudiantes. El 11,4% opina que pueden aprender a utilizar más plataformas virtuales y trabajar en conjunto entre la comunidad educativa. Como experiencia de estudiante secundaria, la virtualidad a mí no me gustó, yo era muy de ir a la escuela, me gustaba mucho la escuela, así que esa respuesta me parece que es un número, el 11,4% no es un porcentaje muy grande, que sí pueden trabajar con plataformas, pero siempre la presencialidad va a ser mejor. El 8% puede haber una bimodalidad. El 8,7% opina que pueden aprender a usar más plataformas virtuales, trabajar en conjunto entre la comunidad educativa y dar más acompañamiento a estudiantes, o sea, todo junto.
Después, la deserción escolar, que acá la nombramos como deserción, pero yo puse desvinculación, porque me parece que la deserción está un poco mal llamada, ya que deserción es abandonar. Y muchas veces lo que ocurre no es que el pibe o la piba quiera abandonar el colegio, sino que hay una desvinculación de parte del alumno con la escuela y de la escuela con el alumno, que es algo que estuvieron nombrando anteriormente las compañeras, esto de poder vincularse con el alumno, tener el espacio para el alumno, nos parecía re importante. El 74,3% cree que a los estudiantes que dejen la escuela hay que asistirlos con un acompañamiento por parte de los mismos estudiantes, de docentes y de profesionales articulados en un equipo de reconciliación. El 44,03% piensa que deben mediar solo los preceptores y o tutores. Y yo no soy más representante federal, en la mesa federal, perdón, pero sí sigo en contacto y acá les voy a mostrar un programa que se llama Reconectades, que son varias las organizaciones, no está solamente la mesa trabajando, que trabaja con el Ministerio de Educación Nacional y es justamente para vincular nuevamente a la escuela con los pibes y que vean que somos todos jóvenes y que podemos ayudarnos entre todos. A ver si ahí lo ven. Es para que sepan de qué trata el programa Reconectados. Sí. Bueno, igual, gracias Malena, la verdad que interesantísimo todo lo que nos trajiste. ¿Podés, por favor, dejar de compartir pantalla así nos volvemos a ver? Ahí está. La verdad, Malena, muy bueno, muy buen material, todo lo que compartiste, interesantísimo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo federal, con las situaciones que nos vienen pasando en el conurbano, en el AMBA y también en el resto del país. Bien, muchísimas gracias, Malena. Y bueno, yo ahora, entre los participantes que iban a regalarnos sus testimonios, porque la verdad que escucharlos es un regalo, transmitirlos, la verdad que es construir memoria, y esto habla del compromiso, ¿no? De lo que un poco también recién contaba Malena, cómo ir buscando alternativas y fundadas en el compromiso con la realidad, con la sociedad, ¿no? Todos los testimonios que van contando están fuertemente fundados en ese compromiso y creo que van en camino a contribuir a esa justicia educativa de la que en algún momento pusimos el título del encuentro, de la charla, el intercambio. Marcelo. Sí, un poco la idea es, primero, como decía Mario, un agradecimiento profundo al relato, a la narrativa, ¿no? Quizás para muchos de ustedes, a veces, nosotros tenemos más el acostumbramiento, lamentablemente, en las universidades o en el campo académico, de que los procesos son al revés. Hablan los profesores, porque ese es el modelo escolar, ¿no? El formato escolar. Hablan los docentes, que son los que de algún modo conservan o tienen el dominio de la palabra, del discurso pedagógico, del texto oficial. Y después, en todo caso, los que ejercen la práctica preguntan, problematizan, pero rara vez el discurso de la práctica se hace presente como centro de la mirada. Nosotros, desde lo que en general intentamos trabajar en los diferentes espacios que compartimos como docentes y como investigadores, estamos tratando de cambiar un poco ese modelo donde la teoría precede a la práctica. Nos parece que después de casi 200 años, algo nos demuestra que no sirve demasiado. No sirve demasiado en términos de poder pensar una escuela distinta. Quizás a veces sirven esos procesos para
los trabajos más estrictamente disciplinares o de formaciones, entre comillas, técnicas. Pero si pensamos en cómo cambiar la práctica, estamos convencidos de que el discurso de la práctica tiene que estar a veces en un lugar de prioridad. Por eso definimos un poco la agenda de este modo, y por eso el agradecimiento. Claro, la pregunta tiene que ver con el problema de la inclusión y la justicia. O sea, la pregunta no es solo sobre qué nos pasa en el regreso a clases, sino es qué pasa con el regreso a clases y qué tipo de inclusión y justicia se produce en ese regreso, qué tipo de dinámica se produce, cómo aparece afectada la experiencia escolar, si el regreso no tiene huellas de 2 años de aislamiento, de pérdidas de sociabilidad con otros, de vínculos, de crisis tan profunda en la cual fuimos afectados, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que hay huellas, y a veces las tradiciones pedagógicas nos ayudan a quizás a no tenerlas en cuenta o a saltarlas porque es necesario ya poner en juego el currículum escolar o poner en juego rápidamente bueno, ciertas dinámicas que las escuelas producen tradicionalmente. Ahora, yo quisiera, digamos, simplemente compartir un par de ideas en torno a justamente el tema de inclusión y justicia educativa, algunas cuestiones que preparé muy cortas, porque son solamente 8 minutos que tengo desde que empecé a hablar, y tiene que ver, digamos, básicamente con algunas ideas, ¿no? Ciertamente, digamos, el problema de la inclusión, nosotros ya lo venimos conversando en diferentes oportunidades. Ahí debajo del primer título hay un Zoom que compartimos hace poquito con Rafael a propósito del tema, sobre el problema de la inclusión pre y post pandemia. Si podés ampliar la pantalla, Marcelo. ¿Cómo? Si podés ampliar la pantalla. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Perfecto. Lo que digo es que ciertamente, digamos, la cuestión de la inclusión es un tema de las últimas 2 décadas. No es un tema de una pregunta que nace a propósito de la pandemia, todos ya lo sabemos. Hay una tendencia en todos los sistemas educativos a preguntarse y a plantear en términos de enfoque la decisión de una escuela más inclusiva. Y esta decisión se expresa en normativas, en políticas. Quizás podríamos decir que en este marco esta pretensión es porque haya más estudiantes en la escuela, por asegurar el ingreso y permanencia, por asegurar que haya trayectorias equivalentes, forma parte de un imperativo que nos atraviesa de algún modo y que muchos de los que estamos en este Zoom estamos convencidos de que esto es algo bueno. Esto es algo bueno para nuestros estudiantes y para nuestra vida como ciudadanos. También podríamos decir que este enfoque de inclusión es incompleto si no le incluimos la dimensión del derecho. No es una inclusión solo en términos de tutelaje o de asistencia, sino porque hay una idea de derecho detrás. No es porque se asiste al otro que tiene que estar incluido, sino porque hay un derecho a la educación que nos interpela en nuestra vida ciudadana en general. Y la inclusión, junto con el derecho, hay una pregunta que nosotros nos venimos haciendo ya hace varios años también, que es el tema de qué es lo justo. ¿Cuándo una escuela es justa? ¿Cuándo una inclusión está asociada a lo justo? ¿Y cuándo una inclusión es, podríamos decir, algo restringido, algo pobre, una inclusión muy vulnerable?
algunas cuestiones que están bastante consensuadas en nuestro campo. Podríamos decir que la justicia educativa se ampara en esta concepción de la educación como derecho, que pone en cuestión la idea de la meritocracia, o sea, no es una inclusión solamente de aquellos que se lo merecen o que tienen las competencias para eso en términos de una especie de lucha de mercado, sino porque es un derecho. También siempre decimos de que una escuela justa implica situar a los vulnerables como foco, como centro, implica también provocar un proceso de reconocimiento del otro, es decir, nosotros reconocemos a los estudiantes en términos de su bagaje cultural, sus intereses, su lugar como adolescente. Y junto a este reconocimiento está en qué medida los empoderamos. Los empoderamos para participar, para sentirse como sujetos activos en una escuela, que no son sujetos solamente pasivos de la normativa, de lo instituido, sino también esta idea de la capacidad para la transformación. Ahora, después que decimos todo esto, cuando uno analiza, cuando uno estudia, cuando uno mira las escuelas, escucha colegas, compañeros, lo cierto es que esta inclusión está atravesado por problemas que nunca terminamos de dar mucha respuesta. Hay una inclusión, pero con límites arbitrarios de la acción, es decir, se lo incluye al otro, pero con un cierto horizonte de techo, es decir, va a llegar hasta acá y mucho más no va a poder. Como también lo podemos decir de que es una inclusión, una exclusión incluyente, es decir, instituciones que no terminan de ofrecer todo el horizonte cultural que un estudiante merece y necesita. Sobre esto quizás es lo que más podríamos decir que pasó con la inclusión educativa en Argentina y podríamos decir en gran parte de la región. Ahora, hay un tema que quizás lo vamos a trabajar el jueves que viene, este jueves, en otro taller que vamos a realizar en este mismo horario, es preguntarnos en qué medida las condiciones de escolarización, el cambio de formatos, el cambio de relaciones pedagógicas, habilitan mejores procesos de inclusión, habilitan una posibilidad de reconstruir cierto lazo social. Y esa quizás es una pregunta que me parece muy importante a la luz de lo que estamos pasando, ¿no? Como comunidad educativa en general. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo estamos con una idea por detrás de algo en términos de modificación de una escuela que sabemos que ya fracasó como escuela? Fracasó en términos de no lograr, en muchos casos, mejoras en las trayectorias de nuestros estudiantes, no lograr experiencias educativas con sentido. A ver, estoy con un problema que no puedo avanzar con el coso. Perdónenme. Y voy a ir al último. Ahí está. Ahí vuelvo, ¿eh? Y en este sentido, digamos, como para plantear simplemente una reflexión dentro de este tiempo corto que tenemos de intercambio, yo la verdad que agradezco los relatos, porque los relatos dan cuenta de que la escuela en contextos de COVID fue más igualitaria que lo que la sociedad produjo. O sea, la escuela está reponiendo una igualdad que socialmente no la tenemos. Quizás es una igualdad todavía incompleta, es una igualdad con muchos limitantes. Los estudios sobre continuidad pedagógica en general nos dicen de que, incluso un estudio que pudimos hacer nosotros desde el equipo de la especialización, junto con
Mario, con Walter, con Andrea y otros estudiantes, compañeros, nos dicen que las escuelas lograron una cierta continuidad pedagógica de casi el 90% de los estudiantes. En la provincia de Buenos Aires pasa algo parecido con un estudio que se hizo el año pasado, donde se identifica que solo 8.000 de toda la provincia se han desconectado. Por supuesto que puede haber unos más, puede haber unos menos, pero es tremendo frente a la crisis que vivimos, frente al caos que estuvimos viviendo todos y todas, lo que pudo hacer la escuela, lo que pudo lograr los diferentes actores, y muchos de ellos están acá. Rancière dice: la igualdad pedagógica es el resultado de una escuela cuya forma sea capaz de desconectar la relación entre sujetos, capacidades y posiciones sociales. O sea, la capacidad de desconectar ciertas desigualdades sociales que hay por afuera. La pregunta es cuánto de esto, por supuesto, es posible, cuánto no. Yo me sigo preguntando cómo afectó la covidianía, ¿sí? esta vivencia del COVID, la experiencia escolar. Nosotros creemos que afectó mucho. Estas reuniones nos permiten pensar acerca de esto. Y por supuesto, bueno, ahora le voy a dar también la palabra a Rafael para sumar su reflexión en torno a esto, de en qué medida estas experiencias escolares no traen, digamos, preguntas sobre lo justo, sobre lo no justo, bueno, que nos ayuden a seguir pensando entre todos. Luego del aporte de Rafael vamos a tener unos 15 minutos para poder tener intercambios entre todos, porque 4:30 más o menos puntuales tenemos que cerrar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Rafael. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todos los compañeros que iluminaron con sus aportes, con sus intervenciones la tarde de hoy. A mí me gustaría sumar a la reflexión general una mirada sobre un concepto que fuimos forjando, que es el de la covidianidad. Esto es un neologismo que intenta dar cuenta del modo en que la vida cotidiana, aquella en la que nos reproducimos socialmente como seres humanos, en una sociedad situada, se articula con la presencia disruptiva, traumática, de una pandemia global. Este neologismo que acuñamos intenta dar cuenta de la profunda transformación sistémica que afecta a la totalidad de la vida biológica, de la vida social, de la vida emocional y espiritual, del conjunto de la humanidad y de nosotros mismos en el contexto en el que estamos hablando. La covidianidad no es un fenómeno transitorio, es un fenómeno que se ha instalado en la certidumbre de que vamos a convivir, tal vez por largo tiempo, con afectaciones de profunda incertidumbre, de volatilidad en los órdenes de la vida social, económica, cultural, educativa, formativa, profundas incertidumbres respecto a los saberes que creíamos imprescindibles, fuertes y no negociables. Es decir, educar en contextos de covidianidad resulta un desafío para el cual no podemos mirar hacia atrás, porque no hay antecedentes similares, sí semejantes, pero no de ninguna manera similares. Hoy mismo en la Argentina estamos
en los últimos estertores de la segunda ola del coronavirus, e ingresando con mucho temor, mucha incertidumbre, en esta tercera ola que ya el mundo del hemisferio norte tiene. Por lo tanto, hablar sobre covidianidad implica también reflexionar respecto a los conceptos de inclusión y justicia educativa que Marcelo desplegó previamente. A mí me interesaría entonces ofrecer algunas pinceladas de el escenario, los escenarios en los que la covidianidad se va instalando y nuestros cuerpos y nuestras realidades se van adaptando a ella. En primer lugar, hay una afectación del lazo social. La covidianidad exige otro lazo social. Un lazo social que en principio es un lazo social analógico y digital. Estábamos acostumbrados a entender el lazo social como el vínculo, la conexión física, corporal, sensorial entre los cuerpos, en conversaciones. La covidianidad nos exige tener un lazo social digital, que exige un sentimiento, una afectividad, una tolerancia, una comprensión, una confianza, distintas tal vez a las que teníamos en el lazo social físico o analógico. Es decir, que allí el lazo social está siendo afectado, y está siendo afectado dentro y entre las generaciones. Por lo tanto, hay una gramática del distanciamiento y de la desconfianza respecto al contagio que está alterando profundamente y está cambiando nuestras actitudes hacia el otro, hacia el cuerpo del otro, de un modo muy directo, frontal. Por lo tanto, la escuela pública, desde lógicas públicas, tiene que pensar cómo restituir un lazo social analógico digital. Por otro lado, la covidianidad hace reemerger lo que podríamos llamar en español problemas perversos. Hay nuevos problemas y estos problemas son perversos. Problemas perversos no solamente en educación, en economía, en cultura, en muchísimos órdenes de la vida política. Problemas perversos son aquellos que no aceptan soluciones simples, cambian constantemente en el tiempo y resurgen de un modo imprevisto, por más que pensemos y estemos seguros de que lo hayamos resuelto, solucionado. Es decir, la covidianidad es estar inmersos en la emergencia de problemas de naturaleza perversa. Frente a los problemas perversos necesitamos miradas complejas, miradas sutiles, miradas que ofrezcan una variedad de alternativas posibles. Pensamiento abstracto, pensamiento metafórico, pensamiento artístico y científico. Por lo tanto, postulamos aquí que la covidianidad favorece, hace posible la emergencia de problemas perversos
problemas combinados. ¿Sí? La perversidad de los problemas que emergen tienen muchas raíces y se entroncan con anteriores determinaciones y determinismos y condicionamientos derivados de la injusticia, de la desigualdad. Pero quiero decir que cuando un problema se torna perverso, necesitamos subir la vara de las exigencias formativas para darles solución. Algo así como en la mitología griega hizo Teseo con las cabezas de Hidra, que históricamente se cortaban y volvían a reproducirse sin cesar. Ese era, quizá, lo estoy pensando ahora con ustedes, el paradigma de los problemas perversos que los griegos acuñaron metafóricamente. Nosotros tenemos muchas hidras en muchos órdenes de la vida, a raíz del modo en que visibilizó la pandemia los problemas que arrastrábamos y que estallaron, explotaron o implotaron frente a nosotros. Otro aspecto que está vinculado con esta nueva realidad de la covidianidad, y creo que Malena, nuestra compañera de Chubut, lo señaló, es ¿qué aprenden las instituciones en tiempos de covidianidad? ¿Qué aprenden? Porque siempre entendemos que son los sujetos los que aprenden, pero ¿qué aprenden las instituciones? ¿Qué están aprendiendo hoy día las instituciones? Cuando el mandato generalizado es volver a la tranquilidad de la normalidad previa. Yo me temo que la covidianidad vino a decirnos que no es posible regresar a esa normalidad previa, que no era normalidad, sino que la invitación es a explorar nuevas realidades que ya están con nosotros. Y me parece que el desafío de que las instituciones aprendan con nosotros, un desafío de reformulación, de renacimiento. Es decir, que la escuela puede aprender reinventándose en nuevas identidades relacionales de la escuela como un centro social comunitario, como un centro cultural con las familias, una profunda vinculación con los contextos locales y territoriales. Es una manera de aprender que las instituciones tienen de crear e integrarse a una inteligencia social comunitaria. Salirse de esta socialización anómica que no termina de marcar a los sujetos, que no termina de ofrecerles subjetividades interesantes, plenas, valiosas. Rafael, ¿podemos ir cerrando? Por supuesto que podemos ir cerrando, y cerremos ahora mismo, simplemente diciéndoles que hay un concepto que quiero explorar en estos momentos, pero que lo dejo ahí picando, que es el de la liminalidad. Es decir, ¿qué experiencias de umbral estamos haciendo entre un mundo que estamos dejando atrás y el mundo en el que estamos ingresando? Yo creo que un vínculo intergeneracional serio, comprometido, formativo, tiene que generar espacios de liminalidad, de ir desvinculándonos de las viejas normalidades previas e ingresar plena, lúcida y conscientemente a nuevas realidades más integradas, más justas, más liberadoras. Eso era lo que quería
compartir con ustedes. Gracias. Bien, Rafael, muchas gracias. En ese sentido, también la compañera Cachela dice, no podemos volver a la normalidad y hacer como que no pasó nada. Es necesario generar herramientas y recursos para abordarla, ¿no? Ya está el planteo este, ¿no? Sí, no hay volver otro, no sé si vos estás leyendo, Mario, otro chat de Cachela. Sí, sí. ¿Lo tenés ahí? ¿O querés Sí. leerlo vos? Tal vez lo quiera decir Cachela. Podés desmutearte, Cachela. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Marcelo, Un ¿cómo estás? gusto. En realidad nos conocemos, en algún momento compartimos un espacio de trabajo y fui alumna tuya en la UNSAM. No, mi reflexión tenía que ver con Perdón, pensar, pero se me vienen problemas de memoria con fotos, imágenes, perdón. ay, no, estamos todos igual y además viste que a uno las cabelleras les van No, cambiando. te pido disculpas, por ahí no te reconocí, pero mil disculpas. No era- Ahora que estás hablando te empiezo a reconocer más. Bueno, Perdón. gracias. No, mi comentario tenía que ver con pensar que estos tiempos han dejado huellas muy severas y nosotros como sociedad hemos pasado en diferentes momentos de nuestra historia periodos de negación, ¿no? Entonces creo que es muy importante que en este momento todos y todas nos pongamos a pensar cómo va a ser el abordaje de este periodo, no quiero decir histórico porque no sé si corresponde, pero es un periodo sobre el que va a haber que producir conocimiento, ¿no? Y generar, bueno, ¿cómo se va a trabajar esto en la escuela? ¿Cómo vamos a trabajar esto? No sé, pensar no solo desde esta revinculación que se está dando este año en aquellas instituciones en las que se puede. Yo trabajo en el nivel superior en la provincia, salvo muy poquitos lugares, seguimos trabajando de forma virtual, con lo cual hace mucho tiempo que no estamos vinculados con el espacio físico de la institución, pero creo que más allá de eso es una huella, no sé, no sé si está bien, pero a mí me genera compararlo incluso con algunos momentos de guerra, donde hay duelos muy diversos en cada uno de nosotros y nosotras, y entonces no puede pasar como si nada, ¿no? O afectaciones diversas en la sociedad, y cada quien necesita poder generar creo que necesitamos generar ciertos saberes en donde cada uno poder pensar lo que pasó, cómo nos afectó como sociedad, qué cosas generó, qué cosas no generó, qué problemas nos trajo esta pandemia, ¿no? Qué problemas o situaciones que ya existían nos puso en evidencia. Recién hablamos la cuestión de la desigualdad y la inclusión educativa, pensemos otras cosas, ¿no? El individualismo, el egoísmo, un montón de otras cosas que se pusieron en juego fuertemente en este contexto. Eso, creo que no puede pasar como algo que cuando se termine la pandemia y pase a ser una gripecilla más, no se habla más de esto. Eso me parece. Gracias, Cachela, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Qué huellas, qué marcas podemos ir visualizando, registrando en nuestras experiencias diarias? Estoy preguntando, ¿no? En voz alta. Veo ahí la cara de Marcelo desde la dirección de la escuela. Bueno, yo la verdad que reflexionando un poco y realmente muy, muy, muy lindos los testimonios, bueno, todas las reflexiones que se volcaron acá en este Zoom. Yo no sé si es un defecto mío, un defecto profesional. Yo siempre digo, apunto al optimismo, ¿no? Digamos, la educación es un acto optimista en sí mismo, ¿no? Estamos en una apuesta al futuro
Y creo que a pesar de todo lo que nos ha pasado y las pérdidas que hemos tenido y bueno, y lo que en el mundo ha pasado, no solamente nosotros en nuestro país, creo que esto nos tiene que servir para ser mejores, digamos, ¿no? Para tirar para adelante y, digamos, bueno, en esto quiero tomar una frase de Arturo Jaureche que dice: nada grande se puede hacer con la tristeza. Digamos, si nosotros estamos pesimistas, estamos tristes, no vamos a poder salir nunca, vamos a estar siempre dando vuelta sobre nuestra misma, como el perro ese que se muerde la cola, y vamos a estar dando vuelta. Tenemos que sacar, digamos, lo positivo de todo esto, aprender de todo esto, y bueno, y el año que viene, estos los años va a costar, va a llevar su tiempo, pero creo que vamos a salir mejores de esto. Creo que a pesar ya le digo, de las grandes pérdidas que hemos tenido a nivel personal y colectivamente, creo que esto nos va a poner en una escuela mejor. Para el mañana vamos a tener una escuela mejor a futuro. Esa es mi humilde reflexión. Gracias, Marcelo. Sí, quizás hay una pregunta, digamos, que me parece ronda el encuentro de hoy, ¿no? Que tiene que ver de cómo, si ustedes, aquellos que están, porque la verdad que nosotros como docentes, nosotros todavía seguimos transitando por pantalla nuestro vínculo pedagógico. Nuestra tarea docente hoy por hoy sigue mediado por las pantallas, no tenemos la posibilidad de poder pensar ni poder sentir cómo se da este regreso a lo presencial. Quizás el último mes de este año, no lo sabemos, lo vamos a poder visualizar mejor. Ahora, ustedes que están ya en un encuentro más cotidiano, la pregunta es algo de lo que quizás planteó Rafael o intenté plantear yo también, es si ustedes quizás percibieron o registran algo de un cambio en la experiencia escolar de los estudiantes cuando volvieron a clase, digamos, si es todo como si esto no hubiera pasado, o sea, hay como una especie de regreso sin huellas, o ustedes registran que hay algo que cambió, que se modificó en los vínculos, en las formas de vincularse con la escuela, con el conocimiento, con los docentes, o esto es solamente un tema de reflexión. Ustedes pudieron captar, digo, aquellos que estamos más, los que están más por ahí interpelados más directamente con el nivel secundario, con la escuela secundaria, o en algunos casos también con la escuela primaria. ¿Podrían dar cuenta de si algo de esto pasó en la práctica? Voy a ser muy breve por el tiempo Vilma, también. tenemos 5 minutos para cerrar el muy Zoom. breve. Lo que se observó es el silencio que está en las escuelas. Ah, Parecen escuelas bueno. totalmente vacías. El tapabocas, esto, digamos, es como que los inhabilita a la palabra. El distanciamiento continuo, tanto en el aula como en el patio, también inhabilitó a esta socialización, el contacto que está acostumbrado el adolescente, del abrazo, del golpe, o el manotazo continuo, todo eso ya se perdió. No dialogan prácticamente. Entonces, incluso en el aula, las consultas las hacen a través del WhatsApp. Muy llamativo. También estoy en el aula. Me pasó anoche en clase con una burbuja. Yo mandaba audio a los que estaban en su casa y me llega un mensaje, profe tal. Entonces lo miro y digo, pero estás acá. Preguntame, habla. Eso es muy llamativo. Es decir, aún en la presencialidad siguen utilizando el WhatsApp como forma de comunicarse. Horrible, terrible para los que tenemos muchísimos años en la docencia, donde no está la risa, faltan esos gritos, falta la charla. Son escuelas transitadas y a nosotros también nos pasa,
donde no se escuchan las voces, porque no hablan. Y entras en confianza, comienzas a preguntar, pues nos estamos reconociendo porque nos miramos a los ojos nada más, y con la máscara nosotros es muy complejo, y creo que para ellos más aún. Bueno, quizás lo que vos estás diciendo, Vilma, tendríamos que abrir un nuevo Zoom, porque son 4:30, pero algo de lo que planteó Rafael en cuanto a esta idea del lazo social digital y analógico, es algo como para pensarlo, ¿no? Porque un estudiante cerca nuestro, en vez de decirte, hola Vilma, necesito hablar con vos, te lo manda por WhatsApp estando a pocos metros. Digo, me parece que es la expresión clara de este planteo de estas modificaciones que está experimentando el vínculo. Que estamos experimentando nosotros también, ¿sí? Porque más de una vez, aunque estemos viéndonos acá en esta pantalla, nos estamos escribiendo a través de otro medio. Ah, claro. Sí. Tal cual. Sí, yo a Mario le dije varias veces de que estábamos cortos de tiempo y se lo decía por el chat, pero es cierto, es cierto. Bueno, estamos prácticamente cerrando el encuentro y la verdad que si seguiríamos hablando seguramente iríamos construyendo nuevas preguntas, nuevas hipótesis. Personalmente les tengo que agradecer nuevamente a la Secretaria de Educación, a Andrea, ¿no es tu nombre? Perdón. Andrea, que tuviste la disponibilidad y el tiempo de acercarte a este encuentro. Lo mismo a Vilma, que la verdad que tu relato fue muy importante. Lo mismo Marcelo. Lo mismo Mariana, que ahora no la veo, pero Malena, perdón, con lo que comentó y con la encuesta que aportó, da cuenta también del problema percibido desde los estudiantes, cómo también ciertas desigualdades son analizadas, son registradas, el valor de la palabra, ¿no? El valor que tiene quizás los estudiantes para poner sobre blanco y negro cómo se producen, cómo se reproducen las desigualdades. A mí me pareció muy interesante el planteo de Malena en cuanto a esta necesidad que plantearon muchos estudiantes respecto del tema del acompañamiento, ¿no? Necesitamos que nos acompañen. ¿Cuál es, quizás, qué responsabilidad estamos teniendo los adultos en generar y acompañar y qué recursos tenemos para hacerlos, ¿no? Me parece que desde el Estado Nacional y Estado Provincial se están generando dispositivos que van en esa línea. La pregunta es qué hace la escuela o qué puede hacer la escuela. Si no tenemos un cortocircuito quizás en ciertas políticas y dispositivos y después lo que la escuela puede hacer en términos de sus condiciones de trabajo, volvemos a hablar del formato, los tiempos disponibles, cuánto es posible generar estrategias y mecanismos de acompañamiento. También me pregunto qué va a pasar con los desconectados, si van a formar parte del nuevo universo de abandono, que quizás vamos a poder mirar hacia fin de año de cuántos estudiantes dejaron de transitar por la escuela. Yo creo que en estas escuelas va a pasar poco de eso, porque mi sensación cuando hablan es que el discurso de la igualdad se hace presente palabra por palabra, ¿no? Pero quizás nuestra pregunta más tiene que ver con mirar el sistema en su conjunto y que, bueno, y en eso me parece que el desafío es enorme. Yo por mi parte no voy a decir mucho más que agradecerles nuevamente a todos y a todas, agradecerle a Mario su posibilidad de estar moderando este espacio. Por supuesto a Andrea, que no estuvo presente, pero que participó gran parte de la convocatoria. Lo mismo a Walter, que nos ayudó también en estar presente, en estar registrando también mucho del relato, de todo lo planteado. Y por supuesto, Rafa, tus palabras siempre suman, ayudan en la reflexión, plantean preguntas, hipótesis que, bueno, renuevan nuestras ganas de seguir pensando.
Bueno, seguramente este Zoom nosotros ya lo estamos grabando, va a haber una grabación institucional, con lo cual va a haber un link que a todos seguramente les va a llegar, si no por parte nuestra se los vamos a acercar, y no mucho más. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? Tenemos un minuto más, y si no vamos a ir cerrando. Reiterar la invitación para el jueves a las 15. Entonces cerramos acá. Para el jueves a las 15 vamos a estar también convocando a 2 experiencias, una de reingreso y otra de aceleración de aprendizajes, discutiendo un poco cuánto de los formatos escolares nos permiten pensar el regreso a la presencialidad. Ahí quizás el foco va a estar puesto en la discusión sobre los formatos. Va a haber estudiantes y compañeros de la especialización en política educativa presentando también experiencias. Así que, por supuesto, los esperamos ahí también en el mismo horario de las 15 horas. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Y si quieren, nos hacemos un autoaplauso. Hasta siempre, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.